Porque necesitamos naciones con el diseño de Dios. Junto con Shelly Petit construimos pensamiento para lograrlo, sembrando una semilla que dará fruto en el futuro y por las próximas generaciones. Muy bien, amigos, seguimos adelante y aunque usted no lo crea, vamos a tener casi media hora para poder charlar y poder construir pensamiento. Pasa que va agarrándole el gustito a los ómnibus, Sí, a los claro, horarios. eso mismo. Y ¿Dónde sí. bajarse? Claro, a qué hora salir. Claro. Se ha Ya no me pierdo tanto. Se ha convertido en una uruguaya más, porque aparte va a ser tía de un uruguayo Claro. venezolano. Si es varón, yo estoy del lado Veneguayo. de la madre. Creo que va a ser varoncito. ¿Ya tienen los nombres elegidos? No. Sí. ¿Sí? Ay, no anticipemos. Pará, en Venezuela utilizan poner el nombre del primer hijo, el nombre del padre, y a la hija el nombre de la madre. Ay, no, allá los combinan. ¡Ah, qué Peor. lindo! Entonces, ¿Qué claro, meten? te ¿Abuelo, surge tío y cualquier padre? cosa. Bueno, de el nombre. nombre mismo La de chama. esta, de Claro, esta mujer, el nombre mío. mismo de Shelly. Es la mezcla de, no sé qué es la mezcla de qué. Bueno, y el de la chama que tiene como 5 nombres antes del apellido. Sí, no sé, la chama es increíble. Y aparte como lo dice, ¿no? Porque yo sé que es María de Jesús es lo único. María Jesús Aparicio de las María Santo Ángel, de los ¿no? últimos de días. Nieves. Sí. Muy bien, hoy estamos en la columna de Construyendo Naciones y tenemos a Shelly Petit que como siempre, cada miércoles, 3 miércoles al mes seguidos, porque ya el próximo miércoles, si estamos en junio, creo que todavía, o no, Queda un último, sí. Creo que todavía en junio, ¿no? Porque el primer miércoles de cada mes tenemos justicia práctica, o sea que capaz que podemos tener otra vez esta columna. Estamos hablando de los 7 pilares de la comunicación, ¿verdad? Para la transformación de Para la naciones. formación de una nación. Y veremos ya hace 2 o 3 clases, por decirlo de una manera, hablando acerca de la forma cristiana de gobierno. Y estamos profundizando un poco, veníamos con... ¿No hay un lo partido de- cristiano acá? No, ya se desarmó. Se desarmó. No, nunca hubo. No hubo un partido No. cristiano. No. El Partido Demócrata Cristiano, que fue fundado, o sea, entró en la fundación del Frente Amplio, no se ¿Frente podría Amplio? decir. Igualito. No podría Del decir. Frente Amplio. Una mezcla. No sería como, no se le podría tomar como decir cristiano. un partido cristiano, porque si bien había, bueno, dentro del Frente Amplio hubo pastores y hay muchos creyentes, pero no lo tomaría yo como un partido. Sí, como quizás hay en otros países que sí hay. Quizás, Sí. claro, ¿qué es lo que pasa? Nosotros confundimos a veces el término cristiano con evangélico, en el sentido de que, claro, el evangélico quizás es más específico, por decirlo de una manera, de una religión. El cristiano podemos decir que abarca quizás que cristianos católicos. Claro, todas las creencias que Dentro hablan del de Jesús, catolicismo, del cristianismo. ahí va, exacto. dentro del cristianismo, ¿no? Porque dentro del cristianismo tenemos los Testigos de metodistas, Jehová, los sí. testigos de Jehová, los Los mormones, mormones, todo. bueno, y todo eso, y anda más. Esto es una mezcolanza, ¿no? Pero bueno, en verdad no tenemos. Si bien podríamos tener una bancada evangélica, ¿no? Como pasa en Brasil, como pasa en Argentina, bueno, ni que hablar en Chile. Es increíble cómo en estos países, no tanto en Argentina, pero en Chile, hay, ellos tienen el 31 de octubre como el Día de la Biblia. Sí. Y han pasado gobiernos de izquierda a derecha en esa alternancia y lo han respetado. Es un día feriado. Yo creo que acá en Uruguay hay como un proyecto de ley de poder tener un día de la Biblia. No sé si ¿Sabés qué llegará. pasó? Bueno, en la ciudad de Las Piedras. ¿Usted conoce Las Piedras? Mi ciudad natal. ¿Fue? Ah, mira, no ¿Fue sabía que era de Las Piedras, sí he Mirá, ido. Tuviste el privilegio de conocer la mejor ciudad que hay. Claro, pisaste su planta de los pies, pisó la ciudad de las tocó, piedras. sintió una presencia. Claro. Bueno, ¿qué hace así el Colocho? Mirá, está pasado el Colocho. Bueno, en Las Piedras hicieron el nombre de una calle, fueron las autoridades y todo. La calle será, a ver, es una cuadra lo que dura, más o menos, es una cuadra. Sí, está bien. Y fueron gente de la intendencia y todo, le pusieron la Biblia. ¿En serio? La calle se llama La Biblia. ¿A dónde? La Biblia al el shopping, 300. está el shopping de Las Piedras. La siguiente cuadra es Ancina y enseguida sale La Billa. Mirá Sí. llamando Borsi. Mirá La que bien. Biblia.
Toma pavo. Mirá qué bien. En las piedras. En las piedras. Podríamos, ¿Dónde más? ahora que ahí no haya una boca de droga, pues marchamos. Porque si no, ahí ¿Dónde sería queda? En la como- Biblia. Sería como lo paradójico, ¿no? El paradigma de la contradicción. Ay, Jesús. No, tenemos acá un altercado. ¿Dónde queda? En la Biblia el 300. Y no hay ninguna iglesia ahí para peor, ¿eh? Es eso mismo, ¿no? No hay Es ninguna muy iglesia. bueno. Venía a congregarte, ¿dónde? ¿En la Biblia? No, pero decime dónde es la calle. En la Biblia. Hay un terreiro, ¿dónde? No. Sí, claro. Eso es peor. En la esquina, ¿no? Vamos a matar un gallito ahí. Dios mío. Bueno, hablemos de cosas serias. Por favor. Porque vamos a tener que pensar mucho. No, ocurren muchas cosas con esa calle. Pero vamos a dejar por ahí. Veníamos hablando de la forma cristiana de gobierno porque existe y hubo alguien para enganchar, ¿no? Hablando del San Patrick, estamos hablando de San Patricio, un irlandés, ¿no? ¿Irlandés? Sí. Que incluso después hubo patrono de Irlanda, donde, implementó y quiso hacer, porque muchos no lo dejaron, ¿o sí? No, él no logró establecer la forma cristiana de gobierno, sino que introdujo, o sea, él es un gran referente para la iglesia, para la historia de la iglesia, porque él fue la primera persona en introducir principios bíblicos dentro del gobierno civil. Ahí va, eso porque pues él le predicó al rey, el rey se convirtió y el rey entonces quiso cambiar y el rey entendió que la ley también era para él, no era para el pueblo nada más, sino que él estaba por debajo de la ley. Y luego eso marcó un precedente y pues a partir de allí otras personas comenzaron también a aplicar lo mismo. Fue ya con los peregrinos, cuando ellos comienzan a levantar a los Estados Unidos, cuando se independizan porque entendieron un poco más sobre el gobierno según la Biblia y se dieron cuenta de que no había sido establecido para ser centralizado ni en monarquía, sino que eso fue una consecuencia de cuando el pueblo de Israel pidió rey. Y la respuesta de Dios ante Samuel fue: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. O sea, así de duro, imagínense, fue. Y de hecho la consecuencia fueron 3.000 años de monarquía en el mundo. No volvió a haber otra nación como Israel hasta que Estados Unidos se independiza. Y la independencia de Estados Unidos pues entonces también influye en toda Latinoamérica, con la distinción de que ellos primero habían trabajado en los principios anteriores que hemos estudiado nosotros anteriormente, mientras que nosotros como latinoamericanos tomamos la forma de gobierno, pero no entendíamos la individualidad de Dios en cada persona, no entendíamos el valor de cada individuo, el respeto y la dignidad que cada persona tiene, no entendíamos que para construir un país necesitamos todos autogobernarnos. De hecho, en Venezuela hay todavía documentos que hablaban de cartas que se encontraron, creo que lo comentamos, que hasta 1850 ellos seguían pidiendo a la corona española, seguían pidiéndoles apoyo, comida, seguían pidiéndoles vestimenta, ropa, porque eran libres, pero no sabían vivir en libertad. Colonizados. Exactamente, su mente estaba colonizada. Claro, lo que yo siempre a veces decimos que tenemos las mentes colonizadas, cuando por ejemplo aceptamos un teclado con ñ, por ejemplo. ¿No? Claro, porque los yanquis te van colonizando de esa manera. Porque no tienen ñ, porque claro, ellos no tienen ñ, por ejemplo. Sabías, ¿no? Sabías bien que no tienen ñ. Y los brasileños tampoco. Los brasileños tampoco. Claro, pero estamos hablando de... Pero nosotros no nos colonizaron culturalmente los brasileños, a no ser que estés en la frontera. Algo que escuché hace poquito, a ver si coincidís, Shelly. Nosotros, Latinoamérica, tuvimos que luchar contra la corona justamente para nuestra independencia. Una gran diferencia que hubo en Estados Unidos es que estos colonos que vinieron, eran disidentes de justamente la corona de inglesa. Por lo tanto, como que, bueno, váyanse y hagan lo que quieran. Entonces como que no hubo. Cuando obviamente llegan noticias, la corona, porque no tenía ese afán expansionista de buscar nuevas tierras los ingleses. Sí eran el gran ejército de los mares y este tipo de cosas, pero a la verdad ellos como que nunca financiaron nada
más que nada la corona. Después, obviamente, viendo todas las noticias, me imagino, ¿no? Te llegan en el informativo, España colonizó esto, empezaron y por eso es que fueron desde la corona interesados ya, bueno, y ahí es como dicen, no, ustedes nos echaron de Inglaterra, ¿qué vienen? Nos vienen ¿Qué a fue lo que decir. pasó? Era la primera vez que una nación que una colonia decidía separarse. Claro. Entonces, Pero esa, claro, justamente hablaste de separación, en el sentido de que ya no queremos porque nosotros venimos acá por nuestra propia voluntad. No es Exacto. que venimos... No nos enviaron. Claro. Mientras que en España tuvieron que enviar a poblar porque obviamente era eso, ¿no? pero aún así el rey sí quería seguir gobernando sobre esas tierras. Claro. Solo que se pensó que no iba a prosperar la revolución. Entonces, cuando ya se dan cuenta de que sí hay todo un proyecto y ya era tarde, o sea, digamos, ya, porque el otro fue que en Estados Unidos primero se educó, primero se formó, hubo una persona esa es la gran correspondencia, diferencia, ¿no? sí, Esa es Samuel la gran Adams, diferencia. él tenía una correspondencia y con esa correspondencia él estuvo 10 años educando a las colonias acerca de de cuál era la forma de gobierno correcta. Y después de 10 años fueron a debate los eruditos de la Claro, nación, un con montón de días, y es que deciden separarse. Pero fueron 10 años primeros de formación, a diferencia de Latinoamérica, donde cero formación. No, si bien No estaba hubo. ese espíritu libertador, claro, ellos fueron libres, mirá, es increíble, los colonos Internamente fueron primero, libres y en primero, pensamiento. ahí va, en pensamientos, y después tomaron las armas porque ya no quedaba otra, porque Exactamente. venía la corona a imponer, no, acá yo soy el rey, nada, ¿qué rey? Acá nos De hecho, manejamos una de nosotros. las cosas impresionantes que ocurrió es que deciden bloquear los puertos, Los puertos. para que no les llegue comida y dejarlos morir de hambre. Y lo que hicieron los pensadores y los patriotas fue llamar ayuno. Todos los reverendos y los pastores de las iglesias dijeron, bueno, convoquemos ayuno. No hay comida, está bien, vamos a ayunar. Y se cuenta en las historias que ese día de ayuno, el primer día que convocaron ayuno, las personas iban muy asustadas a la iglesia porque, oye, nos vamos a morir de hambre. Pero que salieron de ahí revolucionadas, así como, sí, Dios está con nosotros, claro que podemos. Y entonces, claro, había un pensamiento espiritual también y una dependencia de Dios que carecía en Latinoamérica. Bueno, es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando hacemos ayuno forzoso. ¿Nunca lo declaraste alguna vez? ¿Forzoso? Sí. Cuando uno, por ejemplo, uno administró mal y no tiene nada para comer. Entonces decís, bueno, hoy me Ayuno declaro forzoso y ya está. ayuno forzoso. Sí. Y empeñar la inteligencia. Y de última en la casa, Ellos buscaron a Dios en medio de eso. Claro. Y de hecho hay otra, la razón por la que ellos no son amantes del té en Estados Unidos, si bien vienen de Inglaterra, es porque en medio de ese bloqueo de puertos, una de las formas en las que ellos dijeron no dependemos más de ustedes fue inundando los botes de té. Y claro, el té para ellos es como, no sé, el mate para ustedes. claro, para así, los tal cual. ingleses. Ujú, para los ingleses. Entonces, a partir de allí, ellos comenzaron a tomar café. Por eso es que los americanos no son amantes del té como el resto de los ingleses. Aunque Claro, hay una historia, creo que es Baltimore, son cuando sale lo de las casacas rojas, esas historias del puerto, no sé si es de Houston o de qué, de que se infiltraron en el puerto y tiraron una gran cantidad de té que le hacían un agujero a los ingleses. Justamente mostrando de que no, acá no vas a venir a comercializar, y nosotros tenemos nuestros recursos, ¿no? Pero es increíble. les aumentaron los impuestos del té. Claro, Y ellos dijeron, no le queremos té. Claro, pero es como que hubo mucho más diplomacia, más allá de que hubo guerras, para llegar al 1776 hubo una formación, como vos dijiste, Claro, ¿no? o sea, allá la guerra no fue para nada violenta comparada si la comparas No, con Latinoamérica, claro. nada violenta, pero por eso, porque es lo que hablábamos semanas anteriores, la transformación es de lo interno al externo. Si cambiamos el pensamiento del individuo, entonces automáticamente lo externo comienza a cambiar de la manera correcta. En cambio, si intentas cambiar lo externo abruptamente, no perdura.
Si se llegase a conseguir, no va a perdurar en el tiempo. ¿Qué fue lo que ocurre acá? Fue un cambio externo abrupto, pero no perdura en el tiempo, porque ¿cuál es la historia de Latinoamérica después de la independencia de cada país? Un montón de caudillos que vinieron después. Y tiranías, otros tipos de dictaduras. Cambiaron el mismo, como decís acá, el mismo perro con diferentes Diferentes collares, ¿no? Porque de última te independizaste del tirano rey, pero ahora sos esclavo del tirano. Tiranosaurio. No, sí, más o menos. Pero del tiranosaurio ¿cómo se llamaba? El del virrey que era de acá, o sea, o de un triunvirato, ahí va. Hablando de lo que estábamos hablando, de esto del motín del té, que se llama, justamente se llama Boston Tea Party. Que tuvo lugar el 16 de diciembre de 1773. Ahí estábamos 3 años antes de la independencia, que era en Boston, no era en Houston, Boston, en Massachusetts. Y es en el que se lanzó al mar todo un cargamento de té. Un grupo de colonos disfrazados de amerindios arrojó al mar la carga de té de 3 buques británicos. Y ahí, bueno, obviamente eso trajo porque ¿qué fue lo que causó ese motín, no? La historia habla de que se originó justamente que se iniciara quizás eso o esa muestra a la corona, de decir, sí. Nosotros nos vamos a manejar solos, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿y cómo sigue inspirando eso, no? Porque vos decís, claro, ellos fueron colonizados, o ellos eran ingleses, que eran colonos, disidentes, que vinieron a formar una nueva nación, ya todos con mucha formación. Pero nosotros ellos tienen muchas cosas de los ingleses, pero tienen muchas cosas, o sea, de ellos solos. Sí, o sea, que es de ellos. Algo que me pasaba, y se lo cuento al Jonah, por ejemplo, vos viste que los Estados Unidos son muy buenos en deportes que inventaron ellos. Los Estados Unidos, por eso es que no son buenos en el fútbol, no son buenos en el rugby. Y uno después empieza a decir, bueno, y en el básquetbol, y lo inventó un estadounidense. En el béisbol lo inventó un estadounidense. Hay otros deportes. Tenis no. No, tenis no. Pero a lo que voy es que es increíble. Claro, por eso es que el fútbol no prende allá. Claro. Pero no lo había pensado, la pero NFL, punto para mis clases. Anotación nueva para mis clases. Claro, no. Por ejemplo, el hockey sobre hielo. Claro, allá, sí. o sea, y bueno, vamos los equipos. Uruguay juega contra México en Estados Unidos. Y el estadio, sacan una cancha de fútbol americano y ponen la de fútbol. Claro. Y la de fútbol la usan cada vez que la usamos nosotros, los mexicanos, porque hay mucha gente. Pero si no, es increíble. Y hacen como con el té, lo demás no les interesa. No soy buena en aquello, claro, no lo necesito, tengo esto. Pero es increíble eso, ¿no? Lo vemos en otros ámbitos. Y claro, vos decís, bueno, por eso es que quizás nosotros a veces, los latinoamericanos queremos poner como que en Estados Unidos hay izquierda, derecha. No, o sea, no pensemos a Estados Unidos en esa dicotomía, porque no. Dicotomía, entró la palabra. Porque no pero existe. ¿sabes que ahí podemos hablar del primer principio? La individualidad de Dios en todas las cosas. O sea, esas son personas que desarrollaron su individualidad, entendieron que tenían dones particulares, talentos particulares y que podían inventar sus propias cosas. Y bueno, de Estados Unidos la invención fue N cantidad de cosas que se desarrollaron allá, que se produjeron allá y que el resto del mundo las utiliza. Por eso mismo, o sea, no solamente se independizaron externamente, sino su pensamiento ya era libre. Ahora somos libres externamente. ¿Qué vamos a hacer esto? Bueno, comencemos a producir. Las naciones libres le dan la oportunidad a los hombres de desarrollar y producir más. Shelly, hoy estábamos hablando de Patrick's. ¿Hubo otro referente o otra nación en el cual quizás se pudo poner leyes de la Biblia o leyes de la Biblia no, pero que sí se pudo introducir en el país leyes civiles inspiradas en la Biblia? Bueno, en general la Declaración de Derechos Humanos es una inspiración bíblica. Y por eso es que todas las naciones apelamos siempre a esa. Hoy en día, cuando se quieren introducir nuevas leyes que que van en contra de algún principio, nosotros no decimos esa ley va en contra de este principio bíblico, sino que apelamos a que va en contra de la Declaración de los Derechos Humanos.
¿ok? Porque ese es nuestro fundamento. De hecho, otra de las características de la forma cristiana de gobierno es el constitucionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes no están fundamentadas en lo que desee la mayoría, porque eso es democracia, sino en una ley suprema. Y la ley suprema está sustentada nosotros hablamos de los 10 mandamientos, pero está sustentada en los derechos humanos, que son derechos para la protección de la vida de toda persona, para la protección de las propiedades y de los derechos fundamentales que toda persona tiene. Y esta es la gran distinción entre los demócratas y los republicanos, por ejemplo. Porque los demócratas o la democracia lo que hace es que lo que quieran la mayoría, eso se hace ley. Y es lo que está ocurriendo hoy con el tema de la ideología de género. Si la mayoría dice que hombre y hombre se pueden casar, lo hacemos ley porque la mayoría dice eso. Pero no, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la ley suprema? Nuestras constituciones están fundamentadas en principios bíblicos, pero hablamos de fundamentadas en los derechos humanos, la Carta y la Declaración de los Derechos Humanos. Por eso es que no es que cualquiera puede imponer una ley o escribir una ley, sino que toda ley tiene que estar fundamentada en una ley suprema. Esa es otra de las grandes características de la forma cristiana de gobierno. Primero, la semana pasada hablamos de que es descentralizado, pero segundo, no se sostiene en lo que desee la mayoría, sino que se sostiene en una ley suprema, que es la Constitución. Y el resto de los códigos civiles pues se desprenden de allí, tienen siempre que estar fundamentados en esa primera ley. Y no debería pasar que la Biblia esté por encima de la Constitución, porque algunos, yo he visto que han criticado a diputados uruguayos y en otros lugares porque dicen que bueno que para ellos su ley suprema es la Biblia y después viene la Constitución y lo han salido a matar porque y uno dice pero claro pero si la Constitución es de los países tienen esa ley suprema. Claro. Y lo que pasa es que claro, una está inspirada por Dios y la otra es por seres humanos y muchas veces sí se contradice, o sea no claro, hay pero algo esos que seres humanos que instituyeron las constituciones de las naciones están fundamentadas en los tratados internacionales. Y quienes escribieron esos tratados internacionales fueron personas cristianas, solo que la historia no nos los cuenta, no nos los dice. Pero por eso ellos escribieron basados en principios. Mirá. Y esos principios protegen a la familia, protegen al individuo, protegen las propiedades, protegen la libertad de las naciones. Entonces, cuando una persona, o sea, un diputado cristiano no necesita decir mi ley suprema es la Biblia y está por encima de la Constitución, porque un diputado cristiano debería saber que la Constitución está fundamentada en la Biblia, sin necesidad de decirlo, solamente lo sabe. Mi ley suprema sí es la Constitución. ¿Algún problema con eso tengo? No, porque mi Constitución está fundamentada en la Biblia. Acá hay gente que está deleitándose escuchándote hablar de los colonos. Ah, mira. Me dicen. Colonos. Es genial escuchar al Pipo hablando de los colonos. Esteban, el tecladista de Nico Branda. Ah, sí, genial. Buenísimo. Sí, porque hay que leer, hay que leer. Ese tema hay que leer. Shelly, hablando de otra quizás algún algo para que anotes para tus clases. Yuchu Bono en sus conciertos cerraba con la Carta de los Derechos Humanos. Ah, mira, no sabía eso. Algunos de sus conciertos donde proyectaban y él empezaba con una de las canciones que era el Salmo 40. Y él hacía lo que nosotros conocemos como cántico nuevo. Él dejaba que la música, mientras se pasaba, en el cierre de algunos, no me acuerdo. Uno que hizo en el castillo de Irlanda. Algo así, sí. Donde el castillo de fondo que iba cambiando de colores. Y él proyectaba la Carta de los Derechos Humanos, y el tipo se ponía a adorar a Dios. Sí. Bueno. Y yo no sé si era algo de todos los conciertos, lo vi en ese castillo, después lo vi en Río de Janeiro, en uno de los conciertos, también, que creo que era en el Maracaná. Y aquí en el Estadio Único de La Plata, también, algo más reciente, porque ahora hace tiempo que no hacen conciertos y giras, pero el tipo cómo utilizaba quizás una parte de lo que nosotros sabemos, eso de cántico nuevo, porque él arrancaba con una canción y de repente dejaba que fluyera, y mientras fluía esa canción, se pasaba
todo lo que era los derechos humanos. La verdad que pero muy interesante. Y creo que si buscas en YouTube o algo, tiene que ver, porque nosotros teníamos incluso subtitulado cómo Bono adoraba a Dios y cómo terminaba sin decirte que adoraba a Dios, Claro, ¿no? claro. Eso lo Y la fundamental. gente recolgada, ¿no? Sí. Sí, pero vos imagínate que también eso, hoy estábamos, cuando hablamos los del cine, el impacto de la música. O sea, chau, sea que te enteres o no te enteres, estabas ahí adorando a Dios y venías en ese fluir y te agarran. Shelly, bueno, la verdad, hoy terminamos en hora, ¿eh? Estamos felices de poder compartir con todos ustedes esta manera de construir naciones, que quizás es una pequeña semilla, pero quizás en un momento, en un futuro, Semilla germine. Bueno, la semana que viene comenzamos la escuela de Venezuela, donde estudiamos todo esto, y va a ser online, primera vez que la hacemos online. Opa. Entonces, si están interesados, pues pueden Claro. pedirte a ti la información y Sí, yo te la paso. Pasame después todos los datos porque lo vamos a dejar, ¿saben dónde? En la columna cuando la subimos en nuestro canal de YouTube, ahí en la caja de comentarios, en la descripción, vamos a dejar todos los datos porque... La primera semana es sí que- abierta, es libre. Es sobre la primera semana. Este año vamos a hacer un estudio cronológico del Evangelio. Opa. Desde Génesis hasta la ascensión de Jesús. La primera muestra es gratis. Eso, sí, después. Pero está bien, pero ¿saben una cosa? Es fundamental formarse. Sí. Y te digo, no es... sean como yo. No, pero a veces uno no valora todo el conocimiento que puedan haber en profesores, Sí, sin en duda. gente que ha estudiado, para que nosotros hoy podamos darle a nuestros hijos la educación y de poder tener estos conceptos, autogobierno, individualidad de Dios, para ser mejores personas. Y mejores naciones, porque Y si mejores cambiamos naciones. el pensamiento, luego podremos cambiar la nación. Excelente, ¿eh? Mejor Hay que término. ponerlo eso también, ¿eh? Sí, obvio. Nos vamos a ir. No Muchas pongas gracias. Pipo abajo de la página, la ponga Leandro la pone Fleitas, ahí. no, No, poné Sherry Petit. es un buen tuit vos. Nos vamos a ir entonces, Shelly, como siempre, el próximo miércoles, estamos en junio, creo que todavía estamos. Sí. Vamos a Vamos, tener señor. esta parte de construir naciones y nos reencontramos 29 el día de de junio. mañana. 29, ahí va, porque el 29, 30 es jueves, así que lo vamos a tener. Nos vamos entonces, gracias, ya se viene Estación de Fe. Vamos.